Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, Diócesis de Celaya, en México. Una iglesia en salida. Anímate. Hoy es domingo, día de ir a misa. El 5 de febrero del 2018 tomó posesión como nuevo arzobispo primado de México el cardenal Carlos Aguilar Retes. Pero, ¿qué es un arzobispo y por qué primado? El título de cardenal, ¿qué implica? ¿Sabías que el primer arzobispo de México se llamó Fray Juan de Zumárraga y era franciscano? ¿Y que don Carlos Aguilar Retes es el arzobispo número 35 de la Arquidiócesis de la Ciudad de México? Si lo permites, en las siguientes cápsulas hablaremos un poco sobre todo esto. Entre tanto, ¿ya fuiste a misa? Recuerda que hoy es domingo, día de ir a misa. Continuamos. Domingo sexto del tiempo ordinario en su ciclo B. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo del 40 al 45. Escuchemos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Territorialmente, la Iglesia se agrupa en diócesis y a su vez, algunas diócesis se agrupan en provincias eclesiásticas. Por ejemplo, nuestra diócesis de Celaya pertenece juntamente con las diócesis de León, Querétaro e Irapuato a la provincia eclesiástica Bajío. Y en este caso, el obispo metropolitano tiene su sede en la diócesis de León. Es identificado como arzobispo y porta el palio arzobispal que le impone el Papa. El término primado se refiere a preeminencia, cierto privilegio de ser considerado primero ante otros, aunque este título en la Iglesia latina no lleva consigo ninguna potestad de régimen, como nos lo aclara el Canon 438 del Código de Derecho Canónico. Del Manual para Proclamadores de la Palabra, tomamos los comentarios del Evangelio de San Marcos en su capítulo 1, versículos del 40 al 45. El milagro de la curación del leproso resume el sentido de los demás milagros realizados por Jesús en esta sección del Evangelio de San Marcos, que es la liberación de los marginados y segregados de la sociedad.
El leproso representa la condición de marginación. Para el pueblo de Israel, la lepra era considerada como la primogénita de la muerte. Esto lo podemos ver en el libro de Job, capítulo 18, versículo 13. Además, se consideraba un castigo divino, según el Levítico 17:18. Esto lo incapacitaba para presentar ofrendas a Dios. Pero la exclusión iba más lejos. La tradición oral judía compendiada en el Misná determina que si un leproso entra en una casa, todos los objetos que ahí se encuentran quedan contaminados, aun si se detiene un tiempo suficiente como para encender una lámpara. Los leprosos tenían prohibido el acceso al templo, excluidos como inmundicia. Lo único que podían esperar era un milagro de Dios para ser reincorporados. Jesús cura lo incurable y toca lo intocable. Marcos nos dice que Jesús se compadeció. Llama la atención que el leproso haga una petición condicionada, como casi nadie la hace a Jesús. Si quieres, puedes curarme. Podría ser que el leproso hubiera llegado a ver trastocada su fe en la voluntad de Dios para curarlo, o también que se pone totalmente a disposición de la voluntad de Jesús para que ocurra un milagro. No hay referencia explícita en el Evangelio a la fe del leproso, como sucede en otros casos, pero su disposición no es otra cosa sino fe. Todo está en la decisión de Jesús de curarlo. Tocándolo muestra el poder sanador y restaurador de Dios que se hace presente a través de su persona. Tocar a un leproso era una insensatez y sanarlo inmediatamente era un signo imponente de la presencia de Dios. No hubo necesidad de proceso de purificación alguno, como en el caso de Naamán, quien por orden del profeta Eliseo debió bañarse 7 ocasiones en el río Jordán. Esto lo podemos ver en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 20. El evangelista no consideró importante narrarnos si el exleproso cumplió lo que Jesús le pidió, y es porque para los lectores del Evangelio saben que en Jesús toda la ley queda superada. Aquí lo que interesa al evangelista es dejar constancia de la reacción y el entusiasmo misionero del exleproso. El que fue curado da testimonio, y su testimonio no se reduce a su experiencia de curación, sino que se centra en proclamar el poder transformador de la persona de Jesús. Conforme va hablando del hecho, Jesús resulta más abiertamente conocido y buscado por la gente. Dios no excluye a nadie, y en Jesús nos muestra su misericordia que viene a sanarnos para ser mejores testigos del Evangelio en nuestro tiempo. Trataremos brevemente acerca del título de cardenal, tomando como referente el Canon 349 del Código de Derecho Canónico. Los cardenales de la Santa Iglesia Romana constituyen un colegio peculiar al que compete proveer a la elección del romano pontífice, según la norma del derecho peculiar. Asimismo, los cardenales asisten al romano pontífice tanto colegialmente, cuando son convocados para tratar juntos cuestiones de más importancia, como personalmente, mediante los distintos oficios que desempeñan, ayudando al Papa, sobre todo en su gobierno cotidiano de la Iglesia Universal. Para ser promovidos a cardenales, el romano pontífice elige libremente entre aquellos varones que hayan recibido al menos el presbiterado y que destaquen notablemente por su doctrina, costumbres, piedad y prudencia en la gestión de asuntos, pero los que aún no son obispos deben recibir la consagración episcopal. Me despido de ti, pero antes te recuerdo que hoy es domingo, día de ir a misa.